Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su anfitriona favorita y hoy les traigo un contenido explosivo, jugoso y totalmente irresistible. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque lo que les tengo preparado va a hacer que sus corazones latan al ritmo del drama turco más apasionante. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido las redes sociales, ha hecho temblar los cimientos del fandom y ha puesto a todos a hablar, la reacción de Burak Özçivit al encuentro sorpresa con Neslihan Atagül. Sí, lo oyeron bien. El mismísimo Burak, nuestro galán turco por excelencia, el hombre que nos roba suspiros con cada mirada y que ha conquistado corazones en todo el mundo, reaccionó. Y no se pierdan ni un solo detalle, porque les prometo que esto es imperdible. Vamos a analizar cada gesto, cada palabra, cada microexpresión de Burak, para desentrañar qué sintió al encontrarse con Neslihan. ¿Hubo nervios? ¿Sorpresa genuina? ¿Un brillo especial en sus ojos? Ya saben, las especulaciones, los rumores, el misterio y sobre todo, la verdad, siempre nos fascinan, ¿verdad? Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis profundos, teorías conspirativas y por supuesto, mucho chisme del bueno. Y antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, un pequeño recordatorio para todos mis nuevos suscriptores y para aquellos que aún no lo son. Si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de los futuros vídeos con las últimas novedades del mundo de las series turcas. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Así, no se perderán ni un solo detalle de los encuentros más inesperados, los romances más apasionados y los dramas más impactantes del mundo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos porque la emoción me consume. Vamos a sumergirnos de lleno en este encuentro que ha paralizado a todo el fandom. Prepárense para descubrir la verdad detrás de las miradas, las sonrisas y los silencios. Empecemos. Bueno, para aquellos que no están completamente inmersos en el universo de las series turcas, déjenme refrescarles la memoria con un breve resumen de los protagonistas de esta historia. Hablemos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Estos dos nombres son sinónimo de éxito, talento y por supuesto, belleza. Son dos de los actores turcos más queridos y exitosos del momento, figuras que han trascendido las fronteras y han conquistado audiencias de todo el mundo. Han protagonizado series que han cautivado a millones de personas, y su química en pantalla era, y sigue siendo, innegable. Ambos han trabajado en proyectos que se han convertido en fenómenos globales, series que todos hemos amado y seguido con pasión. Han compartido pantalla en producciones que han marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, dejando una huella imborrable en nuestros corazones. La fama los ha acompañado durante muchos años, y su talento los ha mantenido en la cima del estrellato. Pero lo interesante de toda esta historia es que, fuera de las cámaras, sus caminos no siempre se cruzaban. Con el tiempo sus vidas tomaron rumbos diferentes. Burak, como todos sabemos, encontró el amor en otra talentosa actriz, la bellísima Fariye Evcen. Con ella ha formado una hermosa familia, y juntos han construido un hogar lleno de amor y felicidad. Mientras tanto, Neslihan también ha encontrado su propia felicidad y sigue su camino como una actriz destacada, consolidándose como una de las más importantes de su generación. Es decir, no es que haya ningún tipo de conflicto, enemistad o rivalidad entre ellos. Simplemente, como suele suceder en la vida, sus caminos tomaron rumbos distintos. Cada uno siguió su propia trayectoria, sus propias metas y sus propias historias. El punto clave y lo que ha generado todo este revuelo, es que recientemente sucedió algo inesperado. Un encuentro que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Burak y Neslihan, cara a cara, en el mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaron? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, la pregunta que ha inundado las redes sociales y que ha encendido la curiosidad de millones de fans en todo el mundo. Y por supuesto, es la pregunta que vamos a responder aquí y ahora. Las redes sociales, como siempre, fueron el epicentro de la noticia. En cuestión de segundos, las fotos y los vídeos del encuentro comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Instagram, Twitter, TikTok, todas las plataformas se inundaron de imágenes y vídeos que documentaban el esperado encuentro. Y claro, todo el mundo, desde los fans más acérrimos hasta los medios de comunicación más prestigiosos, se volcaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada microexpresión. La expectación era máxima.
El mundo entero estaba expectante e ansioso por descubrir qué había sucedido en ese encuentro fortuito. Hubo tensión. Hubo emoción. Hubo sorpresa. ¿Qué se dijeron? ¿Cómo se saludaron? ¿Hubo sonrisas genuinas o solo sonrisas de cortesía? ¿Nervios palpables o una calma aparente? Todo era materia de análisis. Y es que el simple hecho de ver a estas dos estrellas juntas, después de tanto tiempo, generó un revuelo enorme. La sola idea de verlos interactuar nuevamente despertó la nostalgia y la emoción de miles de fans que en su momento vibraron con sus actuaciones y soñaron con sus personajes. ¿Quién no ha soñado con verlos juntos de nuevo en alguna producción? La posibilidad, aunque remota, se abrió de nuevo. Y la esperanza renació en los corazones de muchos. Ahora es el momento de adentrarnos en el tema principal, la reacción de Burak Özçivit. ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Cómo reaccionó al encontrarse con Neslihan? Los vídeos que circulan por Internet, capturados por afortunados testigos y compartidos por usuarios de todo el mundo, nos muestran a un Burak que inicialmente parece sorprendido. Hay una mezcla de sorpresa y podríamos decir, de curiosidad en su mirada. Sus ojos, siempre expresivos y llenos de misterio, se abren ligeramente, como si no pudiese dar crédito a lo que está viendo. Sus cejas se arquean sutilmente revelando una emoción que por ahora, es difícil de descifrar. Y es que recordemos que este tipo de encuentros, inesperados y fortuitos, siempre generan una gran expectación. Son momentos que rompen con la rutina, que nos sacan de nuestra zona de confort y nos obligan a reaccionar. Analizando su lenguaje corporal, podemos observar que su postura es relajada pero atenta. No hay signos evidentes de incomodidad ni de tensión. No vemos que se encorve ni que cruce los brazos en señal de defensa, ni que evite el contacto visual. Todo lo contrario. Parece que al menos visualmente está disfrutando el momento. Su rostro, aunque siempre reservado y con esa aura de misterio que lo caracteriza, revela una sonrisa sutil, pero genuina. Una sonrisa que parece decir, qué bueno verte. Es un placer encontrarte. Una sonrisa que para los observadores más detallistas, puede ser interpretada como una señal de respeto, de aprecio y de alegría por el reencuentro. Es una sonrisa que habla de una conexión especial, de un vínculo que a pesar del tiempo y la distancia, sigue presente. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias y de jugosas especulaciones, han analizado y diseccionado este encuentro hasta la saciedad. Han publicado artículos, vídeos y análisis profundos intentando descifrar cada detalle, cada gesto, cada palabra intercambiada. Aunque, por supuesto, no tenemos acceso a conversaciones privadas ni a los pensamientos más íntimos de los protagonistas, podemos deducir algunas cosas. Al ser dos profesionales con una larga y exitosa trayectoria, con años de experiencia en el mundo del espectáculo, lo más probable es que hayan mantenido una conversación cordial y respetuosa. Es probable que recordasen anécdotas del pasado, que compartiesen risas y buenos deseos, y que se pusiesen al día sobre sus vidas y sus proyectos. Lo que sí es evidente es que la química entre ellos, esa chispa que encendió la pantalla en su momento, parece seguir intacta. La manera en que se miran, la forma en que se expresan, nos dice que hay una conexión especial. Una conexión que va más allá de la amistad o la camaradería. Una conexión que tiene que ver con la admiración mutua, el respeto profesional y, por qué no, el cariño. Y es que a veces el tiempo no es capaz de borrar ciertas conexiones, ciertas emociones y ciertos sentimientos. También es importante destacar que en los vídeos y las fotos que circulan, se puede apreciar la presencia de Fariye Epsen, la esposa de Burak. Fariye, quien también es actriz y una figura muy querida en Turquía, parece completamente tranquila y relajada. No hay señales de tensión, incomodidad o celos. Al contrario, se muestra amable, sonriente y cercana a Neslihan. Incluso en algunos momentos parece que intercambian algunas palabras y sonrisas, lo que indica que la relación entre ellas es cordial y respetuosa. Esto desmiente cualquier rumor de tensión o incomodidad que pudiese haber existido. Al contrario, demuestra que la relación entre Burak y Fariye es fuerte y sólida. Y que a pesar de la expectación mediática y de las especulaciones de los fans, no hay motivos para preocuparse. Y aquí viene lo verdaderamente interesante, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Podríamos verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Esa es la pregunta del millón. La pregunta que ha desatado una ola de entusiasmo y especulación en las redes sociales.
Los fans, por supuesto, sueñan con ello. Sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, reviviendo la magia que los convirtió en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y la verdad, no sería descabellado. Los productores turcos son muy conscientes del poder que tienen estos dos actores juntos. Saben que la sola idea de reunir a Burak y Neslihan en un nuevo proyecto generaría una expectación sin precedentes, un fenómeno mediático de proporciones épicas. Seguro que en este momento ya están pensando en posibles colaboraciones, en guiones que podrían aprovechar la química y el talento de ambos actores. Aunque a día de hoy no hay nada confirmado, la posibilidad existe. Y si llegase a suceder, les aseguro que sería un éxito rotundo. La expectación sería enorme, los ratings se dispararían, y la serie o película, en cuestión, se convertiría en un fenómeno a nivel mundial. Además, es importante mencionar la madurez y el profesionalismo de ambos actores. Han sabido gestionar sus carreras con inteligencia y elegancia, y han demostrado ser personas respetuosas, educadas y con una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias. Esto, por supuesto, facilita cualquier tipo de colaboración. No hay egos desmedidos ni rencillas personales. Solo dos profesionales que saben lo que hacen y que respetan el trabajo de los demás. Pero volviendo a la reacción de Burak, creo que lo más importante que podemos extraer de este encuentro es que no hay rencores, no hay mal ambiente y sobre todo, hay respeto mutuo. Han madurado, han crecido profesionalmente y siguen siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Han demostrado que el tiempo cura las heridas, que el éxito no corrompe y que el respeto y la admiración pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Y por supuesto, este encuentro es una excelente noticia para los fans. Nos da esperanzas. Nos permite soñar con un posible reencuentro en pantalla, con verlos compartir escenas, diálogos y emociones. Y sobre todo nos demuestra que la vida, a veces, nos sorprende con momentos mágicos e inesperados. Momentos que nos recuerdan que el pasado puede volver a nuestro presente, y que las conexiones especiales, a veces, permanecen intactas a pesar del tiempo y la distancia. Ahora hagamos un breve paréntesis para hablar de Neslihan. La reacción de Neslihan fue similar a la de Burak, con una sonrisa radiante y mucha amabilidad. En los vídeos se la ve sonriente, relajada y dispuesta a interactuar con Burak. Es evidente que entre ellos existe una buena relación, basada en el respeto, la admiración mutua y probablemente en el cariño. Ella también parece sorprendida, pero su sorpresa se mezcla con alegría y satisfacción. Se muestra cercana, amable y dispuesta a compartir un momento con Burak. Su lenguaje corporal transmite calidez y cercanía. Y como Burak, parece disfrutar del encuentro. Y es que el mundo de la actuación, a veces, es como una gran familia. Los actores se conocen, trabajan juntos, se relacionan, comparten experiencias, y a pesar de los años, siempre hay un vínculo especial. Hay una conexión que se forja en los sets de grabación, en las largas jornadas de trabajo, en los momentos de alegría y de dificultad. Y esto es precisamente lo que hemos visto en este encuentro. La evidencia de una conexión que, a pesar de los años, sigue presente. En resumen, el encuentro de Burak y Neslihan fue todo un acontecimiento. Un evento que ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Nos demostró que la vida a veces nos regala momentos inesperados y mágicos, y que a pesar del tiempo y la distancia, algunas conexiones, algunas relaciones permanecen intactas. Creo que lo que más me ha gustado de este encuentro es la naturalidad, la madurez y el profesionalismo con la que ambos han reaccionado. Han demostrado ser grandes profesionales, con una gran capacidad para gestionar sus emociones y sus relaciones. Han dejado claro que entre ellos existe una relación de respeto y admiración mutua, y que el tiempo no ha logrado erosionar ese vínculo especial. ¿Y qué lecciones podemos sacar de todo esto? Pues que siempre hay que estar abiertos a las sorpresas que nos depara la vida. Que el pasado a veces puede volver a nuestro presente y que lo más importante es ser felices, disfrutar de cada momento y rodearnos de personas que nos aporten alegría y bienestar. Ahora, para concluir este análisis exhaustivo, hagamos un breve resumen de los puntos clave que hemos analizado en este vídeo. Primero, el encuentro sorpresa entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül generó un revuelo masivo en redes sociales, convirtiéndose en tema de conversación mundial. Segundo, la reacción de Burak fue de sorpresa, curiosidad, alegría y respeto.
Tercero, el encuentro demostró que entre ellos existe una buena relación basada en el respeto y la admiración mutua, y que no hay ningún tipo de rencor o malestar. Cuarto, la posibilidad de verlos juntos en un futuro proyecto es latente, y los fans del mundo entero sueñan con ello. Y quinto, este encuentro nos dejó una importante lección: la vida, a veces, nos sorprende con momentos inesperados y mágicos, que nos recuerdan la importancia de la amistad, el respeto y la madurez. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y minucioso. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las telenovelas turcas. Gracias por compartir conmigo su pasión por el chisme y el drama. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció el encuentro? ¿Qué sintieron al ver las fotos y los vídeos? ¿Creen que veremos a Burak y Neslihan juntos de nuevo en alguna producción? ¿Cuál fue su microexpresión favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus opiniones. Quiero leerlas todas, quiero saber qué piensan, qué sienten, qué sueñan. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, si disfrutaron de la compañía, si les pareció interesante y entretenido. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que, como ustedes, son amantes de las series turcas y del buen chisme. Ayúdenme a difundir esta noticia y a crear una comunidad cada vez más grande y apasionada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse ninguna novedad, ni un solo chisme, ni una sola noticia del mundo de las novelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que viva el drama turco. Nos vemos pronto.